Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra semana y ya iniciamos un nuevo tema de pensamiento lógico y crítico. Como siempre, les recuerdo que desde la semana pasada la escuela está solicitando que ya todos ustedes activen sus cámaras para tomar la sesión y que a partir de esta semana termina el periodo de tolerancia, por lo cual voy a estar llevando un control eh, acerca de quiénes están haciendo uso de sus cámaras y quiénes no. Les recuerdo que únicamente están justificados de no utilizar audio o video aquellas personas cuyos tutores se hayan puesto en contacto con la escuela para dar aviso. No vale como justificación el escribir en el chat no funciona esto o no funciona aquello. Tienen que ser sus tutores exclusivamente quienes se pongan en contacto con la escuela. Eh, Carla Pacheco, ok. Pero con sus tutores no me refiero al tutor de clase, o sea, tienen que ser sus tutores, quienes sean responsables de ustedes, papá, mamá, o quien sea que esté responsable de ustedes, el que dé aviso a su tutor del grupo o a la escuela directamente en control escolar. No me refiero a que ustedes les digan específicamente a su tutor y que su tutor me diga a mí. No, tienen que estar involucrados otras personas. Ok, chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy, que es sobre las falacias. Primero, como siempre, ¿qué son las falacias? Vamos a comenzar recordando que todas las sesiones que hemos llevado hasta ahorita han tratado sobre los razonamientos. Alguien que me comente qué es un razonamiento. Esperen, chicos, creo que no se comparte mi pantalla. ¿Lo puedo decir sobre el razonamiento? Sí, claro. Eh, es una conexión de juicios relacionados a una conclusión. Bien, muy bien. Razonamientos es lo que hemos estado viendo todas las últimas sesiones. Hablamos, como dice su compañera Luisa, de una relación de varios juicios. Y generalmente utilizamos uno o dos juicios que son nuestros antecedentes o nuestras premisas para inferir que es el proceso de a partir de una información dada de crear una conclusión. Primero vimos que los razonamientos pueden ser mediatos e inmediatos, o sea, los mediatos son aquellos con mayor complejidad, hay diferentes tipos, y hay aquellos razonamientos que son inmediatos, que únicamente cuentan, por ejemplo, con un par de juicios diferentes. Posteriormente, en los silogismos nos enfocamos en un tipo de razonamiento muy específico, que fue la deducción o el razonamiento deductivo, que es aquel en el que pasamos de lo general a lo particular para comprender y obtener información y crear nuestras propias conclusiones, o sea, una deducción. Y eso posteriormente aprendimos a representarlo gráficamente a través de los diagramas de Venn. Hemos estado relacionados con los razonamientos ya desde hace muchas sesiones, prácticamente igual a mitad de la unidad número 2, y ahorita vamos a seguir sobre esa línea de los razonamientos. Aquí ya no nos importa tanto
en el tema de las falacias, ¿de qué tipo de razonamientos específicamente estamos hablando? Acuérdense que no solo hay deducción, sino que hay inducción, que hay analogías. Aquí nos vamos a enfocar en una situación muy específica, que esos razonamientos pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. Ya desde que comenzamos a diagramar con nuestros circulitos, a ver chicos, permítanme un momento, por favor. Contra Speech, ¿qué pasa? Dale. Ya desde que comenzamos a utilizar los diagramas de Venn en el tema de silogismos, nos damos cuenta que no todos los razonamientos son válidos, es decir, que no todos son del todo correctos, no porque tengan una estructura determinada o porque siempre estén compuestos, por ejemplo, de 3 juicios, ya estamos hablando de un razonamiento que sea válido, tiene que cumplir con determinadas características. Por eso es que aquí nos menciona que Aristóteles distingue entre dos, aquellos razonamientos que son falsos y aquellos que son verdaderos. A los razonamientos falsos, cuando son intencionados o se hacen con toda deliberación, con el propósito de engañar o de hacer trampa, se les llama sofismas. Recordando aquellos antiguos y legendarios sofistas, una corriente filosófica, falsarios de la verdad, que lo mismo probaban que una cosa era verdadera como falsa, según conviniera a sus intereses. Ok, también dice, muchas veces sin fijarnos también utilizamos razonamientos que son incorrectos, porque violan las leyes de la lógica. Y a estos es a los que vamos a llamar falacias o paralogismos. Aquí estamos utilizando principalmente la palabra falacias. La palabra falacia proviene del vocabulario latino falacia, falaxatis, que significa mentira o engaño. Desde el punto de vista de la lógica, las falacias son razonamientos incorrectos que tienen la apariencia de ser correctos. Entonces, hay razonamientos que pueden ser correctos o verdaderos y hay razonamientos que pueden ser falsos o incorrectos. A su vez, estos razonamientos que son incorrectos pueden serlo a propósito o sin querer. Si mi razonamiento es incorrecto a propósito, estoy hablando de sofismas. Pero si mi razonamiento es incorrecto sin querer, sin que yo tenga la intención de que no sea correcto, ya estoy hablando de falacias. Estamos siempre hablando de razonamientos, pero aquí nos estamos enfocando en si son correctos y no son correctos. Y nos vamos todavía a enfocar más en aquellos que no son correctos de manera inintencionada, que son las falacias. Ahora, ¿qué tipos de falacias podemos encontrar? Hay dos grandes grupos que son las falacias formales y las falacias informales. Nuestras falacias formales se asemejan a los razonamientos válidos o correctos y se dan en el incumplimiento de las condiciones de la validez establecidas para un razonamiento. Por ejemplo, vamos a recordar que cuando vimos silogismos, vimos también cuáles son las reglas que deben de seguir los silogismos para hacer uno. Ok, Joel. Entonces, si yo rompo esas reglas establecidas por la lógica, yo ya estoy creando una falacia que es formal, porque no estoy obedeciendo a las reglas formales que están puestas en esta disciplina. Por ejemplo, veíamos que una de las reglas de los silogismos es que si mis dos primeras premisas eran positivas o negativas, no podíamos llegar a una conclusión contraria. Si yo digo que todos los metales son maleables, el oro es un metal,
Por lo tanto, el oro no es maleable y ya es una falacia formal porque ya estoy yendo en contra de esa regla que vimos en los silogismos. Otro ejemplo es el que les estoy poniendo aquí. Estoy viendo el siguiente razonamiento. Si llueve, entonces el pasto está mojado. Esta es por así decir, una forma válida. Porque si llueve, es prácticamente imposible, a menos que esté bajo techo, que el pasto no se moje. El pasto no está mojado, entonces no llueve. Una forma no válida sería, por ejemplo, si llueve, entonces el pasto está mojado. No llueve, entonces el pasto no está mojado. En el ejemplo que podemos ver aquí, observamos que la humedad o lo mojado del pasto no es consecuencia suficiente de la lluvia. Sería necesaria, pero no suficiente, porque el hecho de que no llueva no implica que no pueda estar mojado el pasto, porque a lo mejor utilicé una manguera y estaba regando el pasto para que no se muera. A lo mejor se prendieron los rociadores, a lo mejor se regó algo de agua en el pasto. Son muchas las situaciones que pueden crear que mi pasto esté mojado. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que hay dos tipos de condiciones. Una condición que es suficiente y otra condición que es necesaria. Se llama condición suficiente al enunciado que permite inferir otro enunciado. Dicho de otra manera, su formulación es suficiente para que se formule el otro. Como se enuncia antecediendo al condicional, se llama también antecedente. La causa se identifica con una condición suficiente. En cambio, se llama condición necesaria al enunciado que resulta forzosamente de otro enunciado. Como es consecuencia, se llama consecuente. Y como sabemos, nuestro único consecuente en un razonamiento debería de ser la conclusión. Es por eso que si tenemos una condición necesaria, como en el caso de la lluvia y el pasto, no estamos hablando de un razonamiento válido, porque no es información suficiente, simplemente fue la necesaria para crear un razonamiento y ya. Si llueve, entonces necesariamente se moja el pasto. Es una condición necesaria, pero no suficiente, porque pueden haber otras condiciones que mojen mi pasto. La condición necesaria nunca es causa de un enunciado, sino su mera consecuencia. Recordemos que nuestros antecedentes siempre tienen que ser la información que nos están dando para que creemos nuestra conclusión y que nuestro único consecuente debería de ser dicha conclusión. De aquí sale un término importante que es la refutación, que es el establecimiento de la falsedad o de la falta de pruebas de un enunciado mediante la argumentación. Que argumentar es parte de esos razonamientos que también podemos llamar argumentos que se crean a través de un pensamiento más complejo. Ahora bien, esto es cuanto a los formales. También tenemos falacias que son informales y esos van a parecerle muchísimo más fácil en el día a día o en su cotidianidad. Van a poder ver en los periódicos, en las revistas, en la televisión, ejemplos por todas partes. Mientras que las falacias formales se dan cuando no se cumplen las reglas establecidas por la lógica, por ejemplo, las reglas de silogismo que ya vimos, que ya les acabo de dar el ejemplo del oro. Las falacias informales o no formales muestran irregularidad en sus elementos. Las falacias formales se dividen en dos a su vez, informales, perdón, se dividen en dos a su vez. Las falacias de atingencia, que se caracterizan en que sus premisas carecen de conexión lógica con respecto a sus conclusiones
y por lo mismo son incapaces de sustentar la verdad, o las falsas por ambigüedad. Son el resultado de un lenguaje equívoco, no nos expresamos de manera adecuada. Ejemplos, vamos a revisar cada una de esas falacias. Las falacias de atingencia tienen a su vez varias categorías. Tenemos, por ejemplo, el argumento ad baculum, que significa apelación a la fuerza. Aquí es cuando observamos que para hacer resultado una conclusión se acude a la fuerza. Por ejemplo, cuando utilizamos métodos no racionales para convencer a alguna persona de la supuesta verdad de algo, como por ejemplo, lo estoy amenazando o lo estoy chantajeando. Y esto puede ser de una forma directa, lo estoy diciendo claro, te voy a golpear si no aceptas lo que estoy diciendo, o puede estar disfrazado, como por ejemplo aquí, pague sus impuestos, no pague consecuencias. Estoy haciendo que una persona acepte la realidad de que tiene que pagar sus impuestos, o de lo contrario, tendrá que atenerse a las consecuencias que pueden surgir por parte de esos impuestos. ¿Cuáles son las consecuencias? Quién sabe, aquí no nos especifica, pero ya estoy estableciendo de cierta manera una amenaza. Si no pagas tus impuestos, algo malo te va a suceder. Otro tipo de falacia de atingencia es el argumento ad hominem o a la persona o al hombre. Esto se comete cuando, en lugar de refutar la verdad de lo que se está afirmando, se ataca a la persona que hace la afirmación. Ejemplo, cuando decimos que una doctrina o una teoría o lo que sea no es verdadero porque fue propuesto, formulado por una persona que no me agrada por alguna situación, a lo mejor porque es ateo, a lo mejor porque es drogadicto, a lo mejor porque es homosexual, porque es alcohólico, etc. Aquí les pongo el ejemplo. ¿Qué sabrás tú de economía si ni siquiera has terminado la educación primaria? O como decir, por ejemplo, la teoría de la evolución no puede ser correcta porque Darwin era un alcohólico. Yo estoy atacando a la persona para decir que lo que está argumentando no es real, no es verdadero o no es válido. Bien, el argumento ad ignorantiam o argumento por la ignorancia se comete cuando se sostiene que algo es verdadero porque no se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, cuando hacemos esto, es algo, lo vemos más en cuestiones sobrenaturales o en cuestiones religiosas, pero también lo podemos ver como el ejemplo que les pongo aquí en situaciones de la vida cotidiana. Aquí les pongo, por ejemplo, cuando se dice que debe de haber fantasmas o fenómenos telepáticos, ya que nadie ha probado que no existan. Aquí estoy diciendo, usted no puede demostrar que cometí el delito. Por lo tanto, no lo cometí. Como bien dicen, inocente hasta que se pruebe lo contrario. Aquí lo que te está diciendo es que algo existe porque nadie ha probado que no exista. Dios existe porque nadie ha logrado comprobar que Dios no existe. Los fantasmas existen porque nadie ha logrado comprobar que no existen. Los poderes, los superpoderes, no se ha comprobado que no existen superpoderes, por lo tanto, tienen que existir. Mientras yo no pruebe que no existan, estoy diciendo que hay esa posibilidad o que es un hecho. A eso se refiere el argumento por la ignorancia. El argumento
ad misericordiam, o llamado a la piedad, se comete cuando se recurre a la piedad con tal de conseguir que se acepte una conclusión. Esto se da frecuentemente en los tribunales de justicia, cuando un abogado defensor se dirige a los miembros del jurado con la intención de despertar sentimientos de piedad o conmiseración para el pobre acusado, que no es más que una víctima de la sociedad o de las circunstancias, etc. Por ejemplo, que una mujer diga, no sé, la están acusando por ser la asesina de su esposo, y diga, por favor, jurado, tiene que ver que soy inocente, ya es suficiente, estoy sufriendo con la pérdida de mi esposo. Ahí la mujer está apelando a la piedad, a la misericordia de que quien toma la decisión para que ella sea culpable o no lo sea. Aquí les pongo el ejemplo. Profesor, apruébeme, si no mis padres me castigarán. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No simplemente estoy diciendo el por qué debe de ser el consecuente que te aprueben, sino que ese de mis padres me castigarán, estás recurriendo a que por favor tienen un poquito de empatía o de lástima, porque si no, será algo triste para ustedes. A lo mejor les van a quitar el internet, a lo mejor ya no pueden salir, pero saben que castigarlos es algo malo. Saben que el profesor sabe que castigarlos es algo malo y por lo tanto tratan de crear un sentimiento de misericordia en el profesor. Esto es lo que sucede en este tipo de argumento. El argumento ad populum, que significa al pueblo, se comete cuando, con el fin de conseguir la aceptación de un argumento o de que una conclusión se dé por verdadera, la persona que lo utiliza se dirige al pueblo o a las multitudes, moviendo sus deseos y sus pasiones también. Esto lo podemos ver principalmente en la política y en la publicidad. Es algo súper común en esta situación. Aquí les comento, como por ejemplo, cuando se anuncia que un perfume hace atractivas o fascinantes a las mujeres. Estamos moviendo el deseo de una mujer por querer ser más bonita. Si utilizas este perfume, vas a ser mucho más atractiva, vas a ser mucho más bonita. Estoy acudiendo a los deseos de las mujeres. Por ejemplo, también nos pone aquí la idea de que tal marca de cigarrillos es usada por los hombres más recios y varoniles. El de solo los hombres que son muy masculinos fuman esta marca de cigarrillos. Es lo que sucede en la publicidad. Ahora bien, ¿por qué es una falacia? Vamos a recordar que estamos hablando de cosas incorrectas o cosas que no son verdad. Siendo honestos, si se ponen un perfume, ¿van a ser más atractivos automáticamente? ¿O van a cambiar su físico de una manera radical porque utilicen cierta marca de perfume? Pues la realidad es que no. Pero eso es lo que te están proponiendo en este argumento. Por eso esos argumentos que estamos viendo aquí son falacias. Aquí les pongo uno que deben de haber escuchado muchísimo con el COVID ahorita. Si la mayoría dice que la gripe es una estrategia del gobierno para distraernos y solo unos pocos afirman lo contrario, entonces la mayoría tiene razón. Recordemos que estamos hablando de un argumento al pueblo, donde recurrimos al pueblo, a las multitudes, a los grupos grandes de personas. Y entonces, ¿cómo te estoy convenciendo de que mi razonamiento es válido? Porque ve cuánta gente piensa lo mismo que yo.
Eso es lo que se está creando en los ejemplos que vemos aquí. El argumento ad verecundiam o apelación a la autoridad consiste en tratar de persuadir a una persona de que una conclusión es válida a partir de un personaje o grupo de personas que son famosas, respetadas o sabias. Por ejemplo, Einstein decía que la física cuántica es mentira. Por lo tanto, la física cuántica es mentira. Aquí lo que está sucediendo es que la persona que está mencionando este razonamiento se está guiando de una admiración tal hacia Einstein y un respeto tal hacia Einstein que simplemente por ser una persona respetada en la ciencia cree que todo lo que esa persona diga tiene que ser verdad. Lo podemos observar también mucho en la publicidad, donde siempre para proporcionar marcas, productos, servicios, utilizan a gente famosa. Por ejemplo, un shampoo. Es muy clásico que contraten a una actriz famosa o a una modelo famosa para promocionar X shampoo, porque al tener cierto respeto o admiración, porque mírala, sí es muy bonita, siempre está muy arregladita, siempre está muy cuidadita, definitivamente si ella utiliza ese shampoo, debe de ser verdad, porque mírala a ella, aunque sea mentira, a lo mejor ella ni siquiera utiliza el shampoo que está promocionando. Por eso estamos hablando de una falacia. Pero ella está diciendo que ese shampoo funciona a las maravillas. Entonces, si ella dice que ese shampoo funciona maravillosamente, esto, por lo tanto, debe de ser verdad. Ese shampoo me va a dejar el cabello precioso. Eso es lo que estamos creando en un argumento ad verecundiam o apelación a la autoridad. Y tenemos nuestra petición de principio, que es aquel que consiste en tomar como premisa de su razonamiento la misma conclusión que se pretende probar o utilizar como premisa. O sea, algo que es redundante, que ya se repite demasiado. Juan llegó muy tarde a la clase debido a que salió con retraso de su casa. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estamos diciendo lo mismo. Llegó muy tarde a la clase porque salió con retraso. Obviamente, si salió con retraso, llegó muy tarde. Es como cuando dices, ya llegué y te están viendo. Claro que ya llegaste, ahí estás físicamente. Estamos hablando de algo que resulta redundante en esta petición de principio. Ahora bien, vimos cuando estábamos regresando un poquito atrás, cuando vimos que hay falacias informales, vimos que las primeras son estas, las de atingencia, y que la segunda clasificación son estas, las falacias de antigüedad. Aquí también tenemos subcategorías que vale la pena revisar. Por ejemplo, tenemos el equívoco. Las falacias equívocas surgen cuando aparecen diversos significados de las palabras dentro de un mismo razonamiento. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por tanto, la muerte es la perfección de la vida. ¿Por qué esto no está correcto? Porque esto es una falacia, por muy bien estructurado que lo veamos, porque estamos viendo aquí mis premisas, mis antecedentes, mi conclusión, pero ¿por qué esto es una falacia? Recordemos que cuando hablamos falacias de antigüedad, nos referimos a un mal uso del lenguaje. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? El razonamiento es falaz porque se confunden dos sentidos diferentes de la palabra fin.
En su primera aparición, la palabra fin significa objetivo de una cosa. El fin de una cosa es la perfección. El objetivo de cualquier cosa que existe es la perfección. Es lo que nos está diciendo ese juicio. Mientras que la segunda aparición significa el último acontecimiento de la vida. La muerte es el fin de la vida. Es donde la vida termina. La primera vez que utilizamos la palabra fin, nos estamos refiriendo a un objetivo. Y la segunda vez que utilizamos la palabra fin, nos estamos refiriendo a un término, a un final. Por no significar lo mismo, el término fin en nuestro primer juicio y en nuestro segundo juicio, la conclusión de que la muerte es la perfección de la vida no se infiere de las premisas. No es lógico. Si cambiáramos las palabras por sinónimos, veríamos por qué no es lógica nuestra conclusión. El objetivo de una cosa es la perfección. La muerte es el término de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Ahí es cuando nos damos cuenta de por qué no está funcionando este razonamiento. Porque al utilizar términos, recordemos que en silogismos vimos términos o conceptos que se utilizan en los juicios, no estamos utilizando en realidad tres términos, no estamos en el menor, mayor y medio, estamos utilizando 4 términos, porque aunque la palabra sea igual, el significado de esa palabra está siendo diferente en cada enunciado. Chicos, para aquellos que prenden su cámara al principio de la clase, cuando lo menciono, toda la clase se graba, se ve si ustedes prenden su cámara 3 minutos y la apagan después los otros 47 minutos. Así que está registrado en los videos. Bien, otro tipo de falacia de antigüedad, la anfibiología. Radica en una ambigüedad sintáctica, es decir, que sus oraciones en su totalidad tienen significados diferentes, como por ejemplo lo vemos aquí. Todos tienen una madre. Luego, una mujer es madre de todos. ¿Por qué ese razonamiento no es correcto o es falaz? Porque la primera oración tiene 2 significados. Podemos interpretarla de 2 maneras diferentes. El primero significa que a todos y cada uno de los seres humanos les corresponde una misma madre. Todos tienen una madre. Lo puedo interpretar como que todos nosotros tenemos la misma mamá. El otro significado es que cada hombre, tomado por separado, solo tiene una madre. Todos tienen una madre, que es lo que sabemos que es en la vida real. No es la misma mamá la que tienen todos ustedes como compañeros de clase. Cada quien tiene una mamá diferente, a menos que obviamente sean hermanos. Por lo tanto, relacionando la oración con el primer significado, se infiere la conclusión falaz. Porque si yo digo todos tienen una madre, referido a que cada uno de nosotros cuenta con una mamá, y llegar a la conclusión de que una sola mujer es la mamá de todos, no tiene sentido, no es lógico. Por eso es falaz. Y finalmente la falacia de la división. Esa tiene 2 variantes. La primera consiste en argumentar falazmente que lo que es cierto de un todo debe serlo también de cada una de sus partes. O sea, estoy generalizando lo que estoy diciendo. Por ejemplo, al sostener que porque una empresa es muy productiva, el señor Pérez también lo es. Esto no tiene que ser necesariamente cierto. Que una empresa tenga mucha producción en lo que sea que haga, no quiere decir que cada uno de sus empleados es eficiente. No quiere decir que cada uno de sus empleados sea productivo. A lo mejor tenemos a un Godínez que nada más se la pasa en el Facebook todo el tiempo haciendo horas nalga y cobrando por hacer nada. Puede suceder. Y aún así, de alguna manera,
la empresa sigue logrando su objetivo de ser productivo. O por ejemplo, afirmar que si un país es rico, todos y cada uno de sus ciudadanos también lo son. Como sabemos, en la vida real, las desigualdades sociales y económicas están presentes. Y tenemos grupos de personas que son muy ricas, grupos de personas en la clase media, clase baja y así sucesivamente. Y no porque, por ejemplo, China sea una potencia, voy a asumir que todos viven en mansiones. Creo que sabemos muy bien que en la mayoría de los casos es lo contrario. China es una potencia porque produce mucho, pero porque su mano de obra es muy barata. Entonces, aunque como país tengan mucho dinero y sean una potencia, la calidad de vida de la mayoría de su población no es muy buena del todo. Entonces, si yo generalizo y digo que en China todos son ricos porque China es una potencia, estoy haciendo una falacia. Aquí les pongo otro ejemplo. Es una organización corrupta, entonces todos sus miembros tienen que ser necesariamente corruptos. Y le sabemos que la realidad es que siempre vamos a encontrar excepciones a la regla. La otra forma de la falacia de la división consiste en deducir de las propiedades de una colección de elementos las propiedades de los elementos mismos. Por ejemplo, al deducir que puesto que los estudiantes universitarios estudian medicina, derecho, filosofía, arquitectura, psicología, los estudiantes en general estudian todas esas materias. No. Sabemos que cada licenciatura, que cada profesión tiene esas especializaciones y no ven absolutamente todos. O como el ejemplo que les pongo aquí, los metales son elementos muy comunes en la Tierra. Por lo tanto, como el oro es también un metal, entonces es muy común. Pues no, si el oro fuera un metal común, entonces no tendría el valor elevadísimo que tiene en nuestra sociedad. Valdría 3 pesos nada más, pero el oro es carísimo justamente porque es un recurso muy difícil de encontrar. Por lo tanto, si estoy diciendo que porque los demás elementos, los demás metales son comunes y el oro también es común, es una falacia. Ahora, también tenemos otros tipos de razonamiento falaz que son conocidos como falsa oposición. Dice, según el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira, uno de los mayores logros del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones que se consideran como opuestas en realidad no lo son. Aquí estoy pensando que hay dos cosas que no se pueden combinar, pero en realidad cuando lo traspolo a la vida real, me doy cuenta que sí son bastante compatibles. Aquí, por ejemplo, les pongo el siguiente párrafo. La unión entre los pueblos no la forma hoy en día la comunidad de la lengua, de la religión y de las tradiciones, sino que surge de la comunidad de las almas en un ideal progreso, de libertad y de simpatías recíprocas. Si analizamos bien este ejemplo, notaremos que en realidad la unión de las naciones se forma o podría formarse, pueden ser compatibles. Podrían entrar tal vez solo algunos de ellos, pero no necesariamente tienen que estar en oposición. Si yo digo, la unión entre los pueblos no la forma hoy en día comunidad de la lengua, ¿por qué no? Puede ser que sí haya unión por la lengua. Puede ser que sí haya unión de la religión y que sí haya unión de las tradiciones, además del progreso, de la libertad y de las simpatías recíprocas. No son excluyentes, por eso es una falacia. Veamos otro ejemplo. La energía yankee, el alma yankee, no es la obra de los Washingtons ni Lincoln, sino de los Vanderbilts, Morgans y Rockefeller. La energía argentina, el alma argentina, no es la obra de los Rivadavia,
Sarmientos ni Mitres, sino de los Lozanos, Pereiras, Pajes, Cobos y demás grandes y nobles señores de la agricultura. ¿Qué nos está diciendo todo este párrafo? Los primeros hombres son de política y Estado, mientras que los que vemos al final de las oraciones son industriales y hombres de empresa. Parece que para el autor ese discurso tenemos que elegir. O fueron los políticos o fueron los industriales y los millonarios. Pero ¿por qué no ser ambos? Claro que ambos le dan energía y alma a sus respectivos países. Es una colaboración. Por lo tanto, decir que solo es un grupo de personas u otro grupo de personas es algo falaz. Y bien, cerramos el tema con las paradojas. Las paradojas significan aquello que es contrario a la opinión o la manera de pensar. Por ello, el filósofo antiguo Cicerón decía que las paradojas eran algo que nos maravilla o nos sorprende. Las paradojas a su vez pueden ser de dos tipos diferentes. Pueden ser lógicas o pueden ser semánticas. Las lógicas son aseveraciones que parecen absurdas, aunque lógicamente se encuentran bien fundadas. Dicen algo que choque con el sentido común, con lo que generalmente es admitido por la gente. Pero desde el punto de vista lógico, no nos queda más que aceptarlas. Por ejemplo, cuando uno dice, es de mala suerte ser supersticioso. Suena algo contradictorio, ¿no? Porque yo estoy diciendo que es de mala suerte ser supersticioso, pero entonces como que estoy expresando que de cierta manera soy supersticioso. Es algo que choca, que es contradictorio. Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Ok? Es como las famosas manifestaciones que hemos tenido una tras otra, 2019-2020, ya sea por cuestiones de feminismo, ya sea porque nuestro ambiente político ha estado muy pesado. Hemos tenido muchísimas manifestaciones que en ocasiones se tornan violentas, pero que es con el fin de lograr una situación pacífica para determinados grupos de nuestra sociedad. A eso es a lo que se refiere, si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero si yo leo textual el enunciado que estoy viendo aquí, me doy cuenta que es algo contradictorio justamente y que parece absurdo porque paz y guerra se podría decir que de cierta manera son antónimos. Y por lo tanto, si yo quiero paz, ¿por qué estoy buscando la guerra también? Pero aún así, mantenemos cierta lógica dentro de esto. Y tenemos paradojas semánticas que se basa en el metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Es el lenguaje formulado expresamente para hablar de otro lenguaje llamado lenguaje objeto. Ejemplo, Epiménides afirma que todos los cretenses mienten, pero Epiménides mismo es cretense. Por lo tanto, Epiménides miente sí y solo sí, dice la verdad, y dice la verdad sí y solo sí miente. ¿Vemos la contradicción aquí? Nuestro metalenguaje es el que usa Epiménides para referirse a los cretenses. Y el lenguaje es el que se refiere cuando dice que los cretenses mienten. Porque esto es una paradoja. Él es cretense. Él dice que todos los cretenses mienten. Si todos los cretenses mienten, entonces él también está mintiendo. Pero si él está mintiendo, a la vez está diciendo la verdad, que es que todos los cretenses mienten. Estamos hablando de una paradoja porque estamos viendo una contradicción. Bueno, chicos, con este ejemplo interesante terminamos la sesión de las falacias. Resumen muy breve. Las falacias son razonamientos, pero no son cualquier razonamiento. Una falacia es un razonamiento que no es verdad. Y además de que no sea verdad, tiene que ser de una manera inintencionada. No puede ser a propósito, porque si yo miento a propósito de mi razonamiento,
ya tiene otro nombre, que son los sofismas. Pero si yo quiero que sea, si yo estoy hablando de una falacia, quiere decir que razoné incorrectamente sin querer hacerlo. Las falacias, a su vez, tienen varias clasificaciones. Pueden ser formales, que son aquellas, sí, Cristina, la voy a subir. Pueden ser formales, que son aquellas que desafían las reglas de la lógica, como las que vimos en silogismos, que las estuvimos viendo, o pueden ser informales, que son, si se fijan, las que más encontramos en la vida cotidiana, cuando estoy diciendo algo que no parece tener mucho sentido. Y a su vez, pues pueden ser esos informales de muchos otros tipos, ya tendiendo a que me equivoqué porque no utilicé un lenguaje correcto o porque mi conclusión no se deriva lógicamente de mis otras premisas o de mi antecedente. Y muchas veces para hacer varios de esos razonamientos recurro a agentes externos como autoridad, como personas, como el pueblo, o sea, o grupos grandes de gente, para hacerlo válido, cuando deberíamos, como vimos en silogismos, hacerlo válido a través del seguimiento de reglas, pero no se hace. También cerramos con otros tipos de razonamientos que son la falsa oposición, que es cuando hablamos de cosas que parecen incompatibles, pero en realidad no lo son, y de las paradojas, que es cuando estamos diciendo cosas que se contradicen, pero de cierta manera nos llegan a hacer sentido. Ese fue un tema muy corto, muy breve, solamente nos vamos a llevar esta sesión para ver falacias. En el ADA yo les voy a estar asignando enunciados o frases que son falacias, como por ejemplo este enunciado: si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo les voy a dictar o les voy a dejar por escrito esos ejemplos y ustedes tienen que escribir, apoyándose de estas diapositivas, de este material, a qué tipo de falacia pertenece, si es formal, si es informal, si es paradoja, si es falsa oposición. Si por ejemplo estoy hablando de la división, de, no sé, de al pueblo, eso que tienen que hacer, crear una clasificación de la falacia. Vamos a hacer un primer ejercicio en Classroom cuando les toque, para que comiencen a familiarizarse con clasificar las falacias o con identificar las falacias, y luego en el ADA ustedes van a hacer la respectiva clasificación. Bien, chicos, con esto finalizamos. ¿Dudas, comentarios, observaciones que quieran agregar? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Ok, voy a pasar, ¿listo? Porque no la he pasado. Listo. Bien, Maestra, finalizamos. ¿Qué pasó, Luisa? las falacias son como deductivos, ¿no? Sí. Acuérdate que el deductivo es un tipo de razonamiento. Tenemos muchos tipos de razonamiento. Y cuando hablamos de falacias, estamos hablando de cualquier tipo de razonamiento. Y en lo que vemos en las clasificaciones es el por qué no son válidos o el por qué no son correctos. Eso es lo de lo que trata las clasificaciones que vimos aquí. Son cosas diferentes. Pero sí, estamos hablando, por ejemplo, el deductivo puede ser una falacia si no es válido o si no es correcto. Bien, chicos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues ya pueden salir de la videollamada. Nos vemos en la siguiente sesión, chicos. Hasta luego. Adiós, maestra. Gracias. Adiós, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Adiós, chicos. Adiós, maestra. Cuídese mucho. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.